Esperemos confirmación. Ahí está. Y voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve ahí la PPT? Sí, profe. Ya. Bueno, este ejercicio lo empezamos a ver en la próxima clase, o sea, la clase anterior, y quedamos obviamente de resolverlo ahora. Tenemos que implementarlo, ver la solución y todo. Y de hecho ver el modelo, porque hasta este momento lo único que alcanzamos a ver en el fondo era digamos, el planteamiento un poco gráfico que está en la siguiente PPT y de ahí vamos a partir. Pero primero, ¿cierto? Acordarnos un poco de qué se trataba en realidad, ¿cierto? Este era un modelo de fabricación, ¿cierto? Era de nuevo una planificación de la producción, que es una de las aplicaciones más típicas, digamos, que tiene este tipo de modelo. Y en este caso, ¿cierto? Era una fábrica que fabricaba un solo producto. De partida, ¿cierto? Aquí era solo un producto, pero que necesitaba dos etapas de producción, ¿cierto? La etapa 1, operación 1 y 2, como aparecía aquí. Y además de eso, había también 3 meses de producción. Y para cada uno que eran, ¿cierto? Junio, julio, agosto, y cada uno de esos meses, existía también, ¿cierto? La información que estaba ahí en la tabla, que por una parte estaba la demanda producto terminado, o sea, demanda final. Es como en el fondo, ¿cierto? Lo que realmente va a salir de la etapa 2, en el fondo, ¿cierto? Que es lo que el producto es terminado. Y me dan también datos de capacidad de operación de las dos etapas por las cuales pasa este producto antes de convertirse en producto final. La operación 1, ¿cierto? En horas tenía esas cifras, 800, 700 y 550, y la capacidad de la operación 2 tenía 1850 y 700 en cada mes. Esa parte de las capacidades, lógicamente, es similar a otros ejercicios que vimos antes. No sé si se acuerdan de que cuando vimos ese, por ejemplo, de una planta o sea, una fábrica, claro, que hacía 4 tipos de ropa, ¿cierto? Habían 3 departamentos de producción y ese problema obviamente era para un mes en particular, pero ese mes en particular, ¿cierto? Cada uno de estos departamentos tenía una cierta cantidad de horas disponibles y eso era hasta lo que había, obviamente, que vigilar que uno no se pasara de ese límite. Y aquí la otra información que me dan, en el fondo, es también cuánto me demoro o cuánto de esta capacidad en horas ocupo por unidad de producto que pasa por cada una de estas etapas. En el caso, ¿cierto? Una unidad de producto cuando pasa por la etapa 1, ¿cierto? La operación 1, se demora 0.6 horas cada una, ¿ya? Independiente del mes, eso es importante. En este caso, ¿cierto? Eso no tiene que ver con el mes. Siempre se va a demorar 0.6 horas en la operación 1 y en la operación 2, 0.8 horas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Se permite la sobreproducción o el producto terminado en parte en la operación 1 o el producto terminado final en cualquier mes para su uso en un mes posterior. ¿Qué significa eso? Que me dejan en realidad tener inventario, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir que se permite sobreproducción, porque producir justo sería para la demanda del mes. En este caso, ¿cierto? Parte de la decisión es si es que conviene producir antes, de modo, ¿cierto?, de ocuparlo posteriormente. Y eso tiene que ver a veces, pues, por la capacidad de operación, ¿cierto? O por los costos de producción, si es que varían, esa es la información que viene un poco más adelante. Ahora, si es que, por ejemplo, yo decido tener inventario, en este caso, ¿cierto? Los costos de retención, que es el costo de inventario en el fondo, son de 0.20 para la primera etapa, ¿cierto? Para la primera operación y 0.40 para la segunda. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo guardo un producto que pasó solamente por la operación 1, pero no ha pasado todavía por la operación 2, yo puedo guardar ese producto a medio terminar para que después se termine, pero ese almacenamiento me cuesta 0.2. Y si en realidad guardo un producto que ya pasó por la 2 también, ¿cierto? Si guardo, que en el fondo es el producto final terminado, eso me cuesta 0.40.
El costo de producción varía por operación y por mes, y aquí, ¿cierto? Subí los datos que vienen son eso. Para la operación 1, el costo de producción unitario es de 10, 12 y 11 en junio, julio y agosto respectivamente, ya, solamente operación 1. Y operación 2 también tiene sus costos, ¿cierto? De 15, 18 y 16, también para cada uno de estos meses. Obviamente aquí hay que desarrollar el modelo para determinar el programa de producción óptimo. Cuando se pregunta que por el programa óptimo, en el fondo, lo que yo quiero saber es cuándo produzco y cuánto produzco, en el fondo, en cada mes, ¿cierto? Cuánto produzco en junio, julio y agosto en cada una de las etapas, y además de eso, si es que guardo inventario, cuánto lo guardo, ¿cierto? O sea, desde qué mes a qué mes, y cierto, y cuántas unidades guardo en el inventario, en el fondo. Entonces, de ahí hicimos este dibujito para tratar de entender un poco, ¿cierto?, cuál era la lógica o para dónde fluían en el fondo, ¿cierto?, las distintas unidades, aquí cómo era la configuración en el fondo del sistema. Y aquí, ¿cierto? Bueno, tengo reflejado por una parte los 3 meses, ¿cierto? Acá, junio, julio, agosto. O también tengo etapa 1 y etapa 2, ¿cierto? Para cada uno de estos 3 meses. Y en el fondo tengo las, digamos, 6 combinaciones que surgen, entre comillas, o sea, 6 posibilidades de producción, pues, entre operación 1, 2 y, ¿cierto?, en los 3 meses. Teníamos aquí estos números que están en el centro, ¿cierto? 800, 1007, 850, 550 y 700 eran las horas disponibles de producción en cada uno de esos meses. Y también aquí nosotros rayamos en las conexiones, en el fondo, ¿cierto?, que existen entre estas cajitas. Representan, por una parte, ¿cierto?, cuántas unidades yo paso de una cierta etapa, por ejemplo, a la siguiente. Aquí, por ejemplo, en etapa 1 en mes de junio, ¿cierto? Lo que yo fabrique ahí podría ocuparlo ese mismo mes en la etapa 2, o bien podría ocuparlo el mes siguiente también en la etapa 2, porque este producto ya pasó por la etapa 1. En la etapa 2, por ejemplo, en el mes de junio, yo tengo la posibilidad de destinarlo, ¿cierto?, a la demanda del mes, o bien podría dejarlo hecho, pero ayudar, ¿cierto?, a satisfacer la demanda del mes que sigue. En teoría, ¿cierto? En términos prácticos, una cosa que yo podría hacer, ¿cierto?, también es, por ejemplo, destinar desde el mes 1 al 3, ¿de acuerdo? Pero eso en realidad no es necesario reflejarlo en este caso porque si lo calculamos mes por mes, en el fondo igual aparecería, en el fondo, ¿cierto?, en esos otros meses. O sea, por ejemplo, aquí nosotros definimos variables. Entonces, si por ejemplo fabrico 20 unidades de más el mes 1 para ocupar en el mes 3, ok, ese 20 me va a aparecer del mes 1 al 2 y del 2 al 3. Y de esa manera, en el fondo, se traspasa desde el 1 al 3, ¿ya? No, ¿para qué representarlo con una variable directa? Y aquí también, ¿cierto? Nosotros anotamos un poco las variables, ¿cierto?, que habíamos encontrado. Y lo que dijimos que aquí nos servía, ¿cierto?, hacer variables con dos índices, que fuera X y J, siendo, ¿cierto?, X y J lo que representa es cuánto produzco en cierto mes, en cierta etapa. O sea, en la etapa Y, que el primer índice me diga en qué etapa estoy, y el segundo índice me diga en qué mes pasó. Por ejemplo, el 11, X11 es cuánto produzco en la etapa 1 en el mes 1. X12, cuánto producí en la etapa 1 en el mes 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? X23 es cuánto producí en la etapa 2 en el mes 3. Entonces, esas son mis variables que me van a controlar cuánto y cuándo produzco, ¿de acuerdo? No tiene que ver con inventario todavía, solamente de los tiempos y capacidad de producción que yo tuve en estas 6 combinaciones, etapa 1 y 2 en los 3 meses, cuándo produje, cuánto produje cada vez. Y el resto es inventario. Las otras variables, ¿cierto?, las definimos, las I sub algo, ¿cierto? También en este caso I sub IJ, porque es, a ver, eso sí que aquí no está anotado, lo vamos a anotar. Denme un segundo. ¿Y dónde por acá abajito se alcanzará? Y sub IJ también es el inventario de la etapa I a fin
del mes J. Entonces, por ejemplo, tengo I sub 1.1. Eso, por ejemplo, ¿qué me dice? Que es inventario, que viene saliendo de la etapa 1, no es producto terminado, y va a ser, y es al final del mes 1, ¿cierto? Cuando lo contabilizo y por lo tanto queda disponible en el fondo para el mes 2. Acuérdense que las variables inventario funcionaban así, que yo tenía que considerarlas como a final de mes, cuánto me quedó, para pasarlo al mes siguiente y que el mes siguiente obviamente queda disponible para su uso. Por otro ejemplo, por ejemplo, I sub 2.2. Al final de la etapa 2, ¿cuánto de la etapa 2 me quedó disponible para el mes siguiente, ¿cierto? Que sería el 3. Por eso es a fines del mes 2, ¿cierto? De la etapa 2, en el fondo. Eso representa los 2 que tiene esta variable. Y con eso ya tienen todas las variables, ¿cierto? Tienen también los coeficientes, prácticamente todos los que se ocupan están aquí también en la figura. Y el desafío, ¿cierto?, que les había quedado un poco era el cómo plantear esto, ¿cierto?, en un modelo. ¿Alguien avanzó en eso? ¿Lo pudieron ver? Ahí intentar cómo plantearlo. ¿Cuál sería de partida aquí? A ver, voy a agregar una PPT para poder escribir. ¿Cuál sería a partir de la función objetivo? Ok, así la tenía. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo sería en este caso, cierto, tengo que de partida maximizar o minimizar? Y si tengo que maximizar o minimizar, ¿qué cosa? ¿Cómo lo ven ustedes? Como profe yo no lo desarrollé en realidad, pero se me imagina que minimizar. ¿Qué cosa? La producción. No, pero si tienes que maximizar, o sea, minimizar, ¿qué cifra es la que tienes que minimizar? No puedo, la producción en el fondo no la puedes minimizar porque tienes una demanda. O sea, que al final lo que produzcas va a ser necesariamente esta demanda. O sea, lo que la decisión es más cuándo lo vas a producir, pero lo que sabes que vas a producir es esta cantidad. De las cifras que tienen ahí. Entonces sería maximizar. No, no, si está bien minimizarse, lo que pregunto es qué cifra, qué cosa es lo que minimizo. Como la hora de producción, el tiempo de producción. No, pero la hora de producción es una referencia. Yo no me puedo pasar de las horas de producción, pero ese es un límite simplemente que tengo. Profe, ¿no es lo que se produce el inventario? O sea, es parte de la decisión, pero tampoco el objetivo de maximizar o minimizar. Ahí hay un numerito que todavía no han considerado. Minimizar los costos de producción. Exacto, eso sí, porque acuérdense que aquí se nos indicaba, y aquí los tenemos obviamente en distintas partes señalados, ¿cierto? La producción en cada una de estas etapas, en cada uno de estos meses, cuesta plata obviamente y es distinta. Y por lo tanto, ¿cierto? Me hace una diferencia el cuánto produzco en qué momento, porque los costos, ¿cierto? En ese sentido no son parejos y por lo tanto, más encima, ¿cierto? Está el efecto de inventario. Eso es lo que yo debo, ¿cierto? En realidad, en este caso, minimizar. Son los costos, ¿ya? Vamos a ir acá, vamos a ir anotando de a poco aquí el modelo. Donde estoy aquí, ¿cierto? Va a ser minimizar. El tema es, ¿qué cosa de esto? ¿Cómo forman la ecuación de minimización de los costos de partida? ¿Cuántos costos ven? ¿Cuántos elementos que tienen costos ven aquí digamos, en el diagrama?
Las dos etapas tienen un costo. ¿Cierto? Cada etapa de Sí. producción tiene su costo. Ahí está el Y 10, el claro, y 12, en el los distintos 11, meses. el 15, el 18, el 16. Ya. Esos son, por lo menos hay 6 elementos de costo ya hay. ¿Y alguno más? También teníamos costos amarrados por los meses. Bueno, eso ya ¿Cómo, lo nombró, ¿cierto? cómo por los meses? Claro que en junio teníamos un costo, pero no es el mismo que en julio. Claro, pero son los costos de producción. Por eso, ese sí está Ah, y considerado. el costo de inventario. Inventario, ¿cierto? La otra parte era Sí. inventario. Y ahí tengo, ¿cierto? Cuatro costos de inventario que son estos que están acá. O sea, en realidad hay dos cifras porque depende del mes, pero en el fondo la variable, la que manda, son los I, ¿es cierto? Que eso si toman valores positivos, efectivamente incurren en un costo de inventario. Ya. Las variables, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? También nosotros asociamos en cada caso X11, 12, 13, 21, 22 y 23, ¿cierto? Para representar el cuánto yo producía en cada uno de estos meses. Entonces, con esas variables, obviamente, también tengo que construir la expresión de los costos. ¿Cómo sería esa expresión? Por ejemplo, costo de junio en la etapa 1, costo de producción. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta? En el costo de producción de la etapa 1, ¿cierto? O sea, en el mes de junio. En la etapa 1, ¿cuál sería el total, en el fondo, ¿cierto? Del costo de producción de ese mes, expresado obviamente con la variable. ¿Cómo debe ser la multiplicación en el fondo? X11 ¿Ya? por 10. ¿Cierto? 10x11, ¿cierto? Sí. Porque lo que me dice es que cada unidad que yo fabrique en la etapa 1 en el mes de junio me va a costar 10, ¿cierto? 10, no sé, $10 ¿será esto? $10 por cada una de ellas. Entonces 10 por X11, que X11 es el total de unidades que yo voy a hacer obviamente en esa etapa, en ese mes, ¿cierto? Me da el total en el fondo del costo de ese mes. La etapa 2 sería, lo mismo para la etapa 2 sería, Sería 15x2.1. es 12. Este es un 12. Ah, perdón, estaba viendo el otro. En X, julio es de acá. 1, 2, sí. Y acá, ¿cierto? 11, X1, 3. Estos, ¿cierto? Son costos. En la etapa 2 es lo mismo, ¿cierto? Es 15 por X21. Acá es 18 por X22 y aquí es 16 por X23, ¿cierto? Estos son los costos de producir, particularmente de producir. Aquí nada de inventario, solamente lo que me costaría si es que yo decidiese fabricar en ese momento. Y lo más probablemente es que fabrique en todos esos momentos. Entonces, claramente, muchos de estos los voy a incurrir. Entonces, esa es la primera parte de la función objetivo, que serían, ¿cierto?, los costos de producción. Vamos a escribir acá, de hecho, vamos a hacer dos cosas. Primero, son costos de producción más costos de inventario. Y esto, ¿cierto?, sería lo que habíamos visto acá. 10, 12 y 11. 10x11, 12 x12 y 11x13 más 15, 18, 16, 15, 18 y 16 de x13, perdón, de x2, por favor, me equivoqué, 2.1, profe. X sí, 2.1. sí, al revés, ahí sí. X21 es segunda etapa, primer mes,
segunda etapa, segundo mes, segunda etapa, tercer mes, ¿cierto? Ahí tengo efectivamente los 6 que son los costos de producción. Por el momento solo costos de producción. Y ahora tengo que añadirle lo que son costos de inventario. ¿Cuáles serían esos? Hay que ir a ver la tablita para identificarlo. Pero están Sería aquí. sí, Están en la figura. 0.3 y Pero 1.1. Es 0.3, ¿cierto? O 0.2. Profe. 0.2 y 0.40. Ah, ya. Es que parecía 3 el número ahí en ¿Parece? la pizarra. ¿Ese? Ah, Sí. ¿verdad? Porque está subrayado. No, es 2. Sí. Ya sería 0.2 por i.11 Sí. más 0.2 por i.2 Y y 1.2, sí. 1.2 más 0.4 por i2.1 y más 0.4 por i.2 Exacto, ¿cierto? 2.2. Son las 4 posibilidades de inventario. Ahora, aquí 0.2. Podemos hacerlo 1.1, ¿cierto? De la etapa 1 para el mes 1 a finales del mes 1 y etapa 1 a finales del mes 2. Podemos factorizar o podemos unirlo, ¿cierto? En el fondo es lo mismo. Y la otra, 0.4, lo que cuesta la segunda en el mes 1 o en el mes 2. No tenemos inventario a fines del mes 3 porque nos dicen particularmente, ¿cierto? O no nos dicen en realidad que la necesitemos, ¿ya? Solamente no tenemos que dejar inventario una vez que terminemos, así que bastaría en el fondo con esto. Ya, eso sí, ahí sí tenemos costo de producción y costos de inventario, la función objetivo completa. Acá, ¿cuáles serían las restricciones? ¿Qué restricciones ven? ¿Cuáles son aquí las posibles restricciones? unidades que puedo producir por etapa y mes. ¿Cierto? Las capacidades de horas son un tema, ¿cierto? Acá eso sí estaba en esta tabla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Estas capacidades las tengo que respetar, ¿cierto? Lo que sea que fabrique en esos meses, ¿cierto? Lógicamente no me puedo pasar de la capacidad que efectivamente tengo. Y lo que o sea, el tiempo que ocupo por unidad, ¿cierto? Es lo que me indican dónde estoy aquí. 0.6 horas en la operación 1 por cada unidad, 0.8 horas, ¿cierto? En la operación 2 también por unidad, independiente del mes en que esto ocurra. ¿Ya? Estas cifras 06, 08 son los tiempos de procesamiento siempre, en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo serían esas ecuaciones? Pensemos aquí, ¿cierto? Acordémonos que esto consume 0.6 horas por unidad, en el fondo. Y esto es 0.8 horas por unidad procesada. ¿Cuál sería ahí las restricciones? ¿Cuántas y cómo serían? $800. 200, ¿dónde dices tú? ¿De dónde sale el 200? No, 800, profe. Ah, 800, ¿ya? 821 menor o igual a 0.6. No. Estás ocupando los números que corresponden, pero piensa en la lógica, ¿cierto? Es 0.6 unidad por hora, ¿cierto? O sea, horas por unidad, lo que me demoro en cada una. Lo que necesitas comparar es, por ejemplo, en este caso, tú tienes como límite superior ocupar 800 horas, ¿ya?
Y cada unidad a ti te toma 0.6 horas. Entonces, ¿cómo calculas el total de tiempo que ocupas en la producción para que no te pases de las 800 horas? 0.6 x11 menor o igual a 800. ¿Cierto? Eso sí, necesitas multiplicarlo por el total de unidades que haces ese mes, porque lo que tienes ahí es lo que te demoras cada una. Y al multiplicarlo por el total, tienes el tiempo total ocupado, que en el fondo, ¿cierto? Esta parte de acá a la izquierda es cuánto tiempo ocupaste de los que tenías disponibles. Y eso es lo que no puede superar, ¿cierto? Las 800 horas. Ahí tiene que necesariamente eso o menos, ¿de acuerdo? Y esto se replica obviamente en las demás, pues todas tienen más o menos la misma estructura. Por ejemplo, etapa 1 en el mes de julio. ¿Cómo sería esa ecuación? .6 x12 menor o igual 700. Exacto, ¿cierto? Aquí lo montaré acá más arriba. 0.6 x12 es menor o igual a 700. Aquí la tercera, ¿cierto? De nuevo es 0.6 porque es parejo para todos los meses ese tiempo. 1.3, ¿cuánto produzco en la etapa 1 en el mes 3? Y eso no puede pasar de 550. En el caso de la segunda etapa, ¿cómo sería? Hagamos la primera y obviamente ahí nos vamos a hacer el modelo. 0.8 ¿Ya? por x 2.1. ¿Cierto? Y acá de nuevo las otras van a ser 0.8, ¿cierto? Por sus respectivas x2 algo, ¿cierto? Ya, vayamos al otro lado, ¿cierto? Y aquí en el fondo, o sea, yo tengo una restricción por cada uno de los meses, ¿cierto? Porque son 6 capacidades de producción distintas. Entonces, necesariamente, ¿cierto? Aquí cada mes y etapa se controla solita, ¿de acuerdo? No hay ahí ningún cruce en el fondo de información y son como restricciones, digamos, chiquititas en el fondo, ¿cierto? Directamente cada una. Entonces, la primera son las restricciones, ya, sujeto A. Digamos aquí, ¿cierto? Pongámosle nombre, capacidad de producción, pongámosle primera etapa 1. Y estas serían, ¿cierto? Las X11, las X12 y las X13. Sabemos, cada unidad se toma 0.6 horas y esto no puede pasar de la cantidad de horas disponibles. Y esas son 800, 700 y 550. Por espacio lo voy a escribir acá al lado de las otras. Y esto es capacidad de producción etapa 2. Y aquí es 0.8 x21. La raya fea que es. Sí, aquí 0.8 x22, 0.8 x23 y esto es menor o igual a 1850 y 700. 1850 y 700. Ya. Hasta ahí, ¿cierto? Tenemos la parte de producción, ¿ya? Tenemos obviamente asegurado que no nos vamos a ocupar más de lo que tengo en capacidad de producción en cada mes. Pero las ecuaciones, así como las tengo hasta el momento, ¿cierto? No me aseguran la demanda, digamos, ¿cierto? La que vaya a cumplir con la demanda en primer lugar. Y tampoco, ¿cierto? Tiene este balance que es necesario en el fondo entre la etapa 1 y 2, ¿cierto? Porque así como la etapa 2, por ejemplo, o sea, me estoy obligado a en algún momento de los 3 meses fabricar, ¿cierto? Las unidades que ahí me demandan, 500, 450 y 600. Necesariamente, ¿cierto? Eso también tiene que venir de la etapa 1. O sea, en algún momento se tiene que haber hecho en la etapa 1 esa parte.
Y eso obviamente es una relación matemática ahí que tengo que crear para que efectivamente se produzca ese traspaso. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas relaciones de partida habrían, ¿cierto? ¿En qué forma tendrían? Quizás es más fácil pensar un poco en la 2 en cierta medida, pero porque es parecida, obviamente nosotros ya vimos, ¿cierto? Las ecuaciones de inventario, ¿se acuerdan? De cómo se pasaba de un mes a otro. Pero esta tiene ahí un detallito adicional, que obviamente es el que lo que cambia en el fondo por la existencia de la etapa 1, ¿cierto? Que las cosas vienen de la etapa 1, así que eso obviamente produce aquí un pequeño cambio. Opiniones, ¿cómo se imaginan que puede ser este arreglo, digamos, entre ellas? ¿Se acuerdan cómo eran las ecuaciones de inventario? ¿Se acuerdan o no? Sí, no, tal vez. No, profe. Ya. Les voy a dar ahí una forma general en el fondo que tienen estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo más adelante, en este lado. Ya. En general, ¿cierto? Cuando tengo inventario y producción, ¿cierto? Básicamente la ecuación, o sea, o las restricciones tienen por una parte, ¿cierto? Lo que es disponible, que puede tener distintos orígenes, y al otro lado, ¿cierto? Tengo los usos que le puedo dar. ¿Ya? En el fondo siempre es como es la ecuación general. Entonces, en lo disponible puede venir porque lo fabrico el mismo mes, porque o viene de inventario, ¿ya? Y en este caso particular, piensen que este fabrico viene en realidad también de dos orígenes, del mismo mes, ¿cierto? O del mes anterior, entre la etapa 1 y 2, ¿cierto? Particularmente entre la etapa 1 y 2. Y los usos, en este caso, puede ser demanda final o puede ser inventario. Son como las dos opciones que hay para usarlo. Y la otra, ¿cierto? El inventario, lógicamente aquí depende de qué etapa es, si el inventario es de producto final o de producto intermedio. Pero en el fondo siempre las ecuaciones son de esta naturaleza. Por un lado va lo que yo tengo disponible. O sea, en el fondo tengo que sumar todas las fuentes posibles de producto que tengo en un mes dado, ¿cierto? Para poder utilizar. Y al otro lado puedo escribir, ¿cierto? En qué uso, digamos, esas cantidades. ¿Ya? Entonces, siguiendo esta lógica, aquí piensen, no sé, pues, mes por mes. En el mes del mes 1 o por la etapa 1, ¿cómo sería, por ejemplo, la figura ahí que yo podría seguir? ¿Alguna idea? Piensen que en el fondo todo esto se trata, ¿cierto? De que, o sea, los productos de alguna parte salen, ¿cierto? Y alguna parte se van a ocupar. Entonces yo tengo que ir haciendo como esos balances, de dónde los saco y dónde los ocupo. ¿Cuál es aquí en ese sentido el balance? ¿No? ¿No hay opiniones?
Por ejemplo, a ver, escribamos aquí un poquito al lado. Aquí, ¿cierto? Yo tengo 500 de demanda final, aquí 450 y 600. ¿De dónde los saco? ¿Cuáles son las variables que tengo para que esos números los pueda satisfacer? Pues, ¿de dónde saco productos para esos meses? O para esa demanda en particular, por las cifras que están ahí. Por ejemplo, en el mes de junio, ¿cierto? Está la demanda de junio. ¿En qué momento puedo fabricar estos 500? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Pero ya pueden opinar algo, si no. En ese caso no es tan complicado. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? En el mes de junio, ¿cierto? Yo tengo de demanda 500. ¿De dónde los saco? De las cantidades de la etapa 1 y etapa 2. No, pero los 500, ¿cierto? Que me están demandando en ese momento, en ese punto, Son producto final. son de producto final. Entonces, eso obviamente Entonces la sale. etapa 2. Exacto, tienen que salir de la etapa 2. Entonces, ¿qué variable es la que necesito poner al otro lado? X21. A ver, uy, me perdí aquí. Ya. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, no. ¿No hay opiniones? Es que eso es lo Bueno, que voy a... sí, efectivamente es correcto. Sí, el primer mes, en realidad, tú en esa etapa de producto terminado, lógicamente, tu única fuente posible es haberlo fabricado ese mismo mes, porque no vienes con inventario de antes ni nada, o sea, lo tienes que hacer en ese momento. Así que sí, X21 es como en este caso tu única fuente posible ese mes para los 500. Claro, para el Eh, próximo mes ya tenemos inventario, pues ahí podemos exacto. sumarle el Y en inventario. este caso, ¿cierto? Además de los 500, ¿qué podrías hacer en el X21? ¿Solo para el mismo mes o puedes hacer más? No, pues profe, es que no tenemos más productos. No, pero 500 es la demanda. 500 la demanda, Sí, más inventario. 500 sumarle el claro, inventario, ¿cierto? más Pues y aquí, 2.1. de la segunda etapa en el mes 1. Puedes hacer más, pues puedes hacer 600 y pasar 100 al siguiente. No hay ningún problema en eso. Y eso sí te lleva, acuérdense, ¿qué pasaba el mes siguiente cuando yo usaba inventario? Se lo sumaba al producto terminado. ¿Cierto? Tenía que reconocer en el fondo que yo me traje del mes anterior inventario y que lo podía ocupar ahora. Y eso era adicional, lógicamente, a la cantidad, digamos, en el fondo, que yo ese mes fabricar. Y lo que fabrico ese mes, ¿cierto? Es X22, ¿cierto? Lo que hago del producto final en el mes 2. Y a eso le puedo sumar y sub 21, porque y sub 21 también es producto terminado que viene del mes anterior, en el fondo, y igual queda disponible. Por eso le decía, siempre a este lado, en el fondo, ¿cierto? Por el lado izquierdo, yo tengo que considerar como toda la disponibilidad de producto, independiente de las fuentes donde me llega. Una puede ser inventario, la otra puede ser fabricación ese mes, pero a ese lado yo considero todo lo que, digamos, tengo disponible para satisfacer
por una parte, la demanda, ¿cierto? Que son ahora los 450. Pero ¿qué más podría ser también? Sumarle el inventario que voy a dejar para el mes siguiente. ¿Cierto? El También ISO puedo 2. hacer más todavía de esto y que esto sea el inventario. Si recojo inventario ahí, esto va a estar disponible también acá. Pero adicionalmente puedo siempre fabricar en este último mes. Y, ¿cierto? Lo que fabrico más lo que me traje del mes anterior en el fondo es el total, ¿cierto? Del total disponible que tengo en el fondo para poder ocupar en este último mes. Aquí, ¿cierto? No me dicen nada particular con respecto a que tenga que guardar, digamos, inventario, ¿cierto? Así que no es problema. No necesito aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un ISO 2.3, ¿cierto? Porque no me están pidiendo que yo deje, por ejemplo, disponible para el mes siguiente una cantidad. Así que en ese sentido ya estoy, digamos, por esa parte estoy completo, ¿de acuerdo? Y esta de hecho lo podemos copiar al otro lado. Vamos a copiarlo, ¿cierto? Y de nuevo vamos a separar en el fondo para ir viendo los dos lados. Entonces tengo que X, segunda etapa, primer mes. Yo lo puedo ocupar en la demanda, que son ¿cuántos? 500, 450 y 600. Acordémonos de eso. 550 y 600. Lo que fabrico ese mes lo puedo ocupar en demanda o lo guardo. Es etapa 2, mes 1. Lo tengo que poner disponible el mes siguiente si es que guardo, pero también puedo fabricar en la etapa 2 en el mes 2. Lo uso en demanda o bien nuevamente lo guardo. Si lo guardo, lo tengo que dejar disponible el mes siguiente. Y también tengo que considerar que aquí puedo, en la segunda etapa, en el mes 3, fabricar. ¿Cierto? Siempre acuérdense de eso. Este lado, lo que tengo disponible, al lado, ¿cierto? Derecho, en qué lo puedo ocupar. ¿De acuerdo? Y esa sería, digamos, esta parte de acá. Es como etapa 2. El punto es, etapa 1, ¿cómo funciona? Si esa es la etapa 2, ¿cómo funciona la etapa 1? Porque alguna parte tienen que ir, ¿cierto? Los elementos que tengo en la etapa 1. Claro, la etapa 1 debe funcionar como la cantidad, profe, como la cantidad demandada la va a reemplazar la cantidad que solicita en la etapa 2. Exacto, ¿cierto? Para Sí, la etapa 1, la demanda es lo que necesita la etapa 2, en realidad. claro. ¿Y cuánto sería lo que demanda la etapa 2? Por ejemplo, en el mes 1, en junio. ¿Cuál es 1000, la demanda de la etapa 1? ¿Cómo 1000. puedo...? ¿Seguro? Sí, ¿o no? Sí, eso creo. Pero 1000 son las 1000 horas de que tengo disponible, Ah, entonces sería eh, X2.1. ¿cierto? En realidad, en Sí. esa etapa, la demanda es, de hecho, un número que yo no conozco. Es realmente, ¿cierto? La incógnita, ¿cierto? La X21 es lo que voy a fabricar. Y eso es, por lo menos, lo que tengo que fabricar, ¿cierto? Ese primer mes, necesariamente, ¿cierto? Es como lo que debería hacer. Entonces, vamos a anotar acá primero esa relación, ¿cierto? Tengo que el X etapa 1 en el mes 1 necesariamente lo puedo, o sea, se tiene que cumplir al menos la relación de que sea igual a la etapa 2 en el mes 1, porque esta etapa 2 en el mes 1, la única parte de donde puede sacar, digamos, producto, ¿cierto? De la etapa 1 para poder obviamente fabricar su parte del proceso es que lo haya hecho antes de la etapa 1, necesariamente ese mismo mes. Entonces, pero me falta algo ahí, dada, ¿cierto? Esta figurita, me falta algo. Sí, sí, el ¿Qué cosa? inventario.
El inventario que vamos a dejar para la etapa 1, pero de julio. Ya, pero es cierto, o sea, es inventario que puede salir de la etapa 1, ¿cierto? Pero para ser ocupado en la etapa 2 el mes siguiente, ¿cierto? Sí, Porque fíjate, es esta variable que está aquí, ¿cierto? Sale, lo hago en el mes 1, pero en realidad lo voy a ocupar en el mes 2. Entonces, eso obviamente hay que tener cuidado de hacia dónde en el fondo trasvasijo, ¿de acuerdo? Ya. No. Mantener. Casi borré todo. Por error. En realidad quería avanzar la PPT. Ya. Esto es cierto. Bueno, aquí pues, quizás vamos a tener que borrar un poquito porque estoy... No, porque la embarré, sí, no me va a dejar borrar, porque lo mantuve ya. Bueno, aquí, ¿cierto? De x11, ¿cierto? Lo que yo haga ahí, de nuevo, lo puedo ocupar en la demanda que tiene particularmente, ¿cierto? Él, o bien en inventario. Y es en inventario de la etapa 1 a final del mes 1, ¿cierto? Eso es lo que representa en este caso. Y ahora el otro mes, ¿cómo sería? Si recogí ahí, ¿cierto? Alguna parte debo enviar. sería x21 más y 1.1 es igual a x2.2. A ver, pero aquí cerca, pero acuérdate que el primer índice en realidad me dice la etapa. Así que la producción del segundo mes es x12 de la etapa 1. Es, no encuentro el puntero ahí. Etapa 1 en el mes 2, ¿cierto? Es lo que fabricó efectivamente ese mes. Y a esto le sumo el inventario, ¿cierto? Que viene de la etapa 1 del mes 1. Y todo esto, en el fondo, es lo que yo tengo disponible para ocupar en la etapa 2 en el mes 2. ¿Y me falta algo ahí? Sí, porque ahí también se produce un inventario para la etapa 2 del mes siguiente. ¿Cierto? También hay inventario de la etapa 1 en el mes 2. Eso, si hago inventario en alguna parte, necesariamente lo tengo que recoger y volver lógicamente a poner. Y aquí, el tercer mes, tengo también fabricación en la etapa 1 en el mes 3, que sumado el inventario que venía del mes anterior, lo puedo ocupar y tiene que ser necesariamente salir de ahí en el fondo para que la etapa 2 produzca en el mes 3. ¿Ya? ¿Me faltaría algo? ¿Puede volver a la otra página, profe? Piensen ahí si están todos los flujos, si efectivamente esta cosa, si tengo todo representado, las posibilidades. Sí, profe, hasta ahí estaríamos. ¿Sí? Sí, porque... Sí, hasta ahí estaríamos. Ya, efectivamente es cierto, en realidad están todos los datos. A ver, por ser, cierto, obviamente formales, tengo que decir que x y j y sub y j, ¿cierto? Esos son ahí una j, mayores o iguales a 0, lógicamente, ya. Aquí no me escribí, me está apareciendo y ese submenú. Ya, pero sí, ese es como todo el modelo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, y esto obviamente ya lo podemos ingresar lógicamente y resolver, ¿cierto?, en algún software. Antes de ir a eso, dudas del modelamiento, alguna cosa que quieran que se repita, ¿ya? Profe, a mí me queda una duda. Yo, por ejemplo, en algún ejercicio podríamos partir con un inventario ya establecido, ¿cierto? Sí, si te dicen que hay un inventario, digamos, que existía de antes, sí, ni un problema.
Y de hecho es como bastante normal que ocurra, digamos, de esa manera, porque obviamente la producción habitualmente siempre está funcionando, pues, en el fondo, ¿cierto? Y yo cuando hago planificación de la producción es a la luz, ¿cierto?, de que la fábrica ya venía de antes arrastrando producto en todo. Entonces, obviamente puedo al final seguir en, digamos, mes tras mes, digamos, siempre tengo que partir como de lo último que hice el mes anterior, en el fondo. Gracias, profe. Y ahí existiría, claro, un I sub 0 algo, ¿cierto? Algo que venga realmente de antes, en el fondo. ¿Alguna otra duda? Nada. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué usamos? Este de nuevo es el, insisto, siempre Lingo. Lingo es más fácil porque lo pueden escribir tal cual está ahí. Ahora, Sí, si profe. usara en Excel en el fondo, no sería tanto problema, porque fíjense que básicamente lo único que tenemos que hacer que las de inventario tenemos que pasarlas, ¿cierto?, a izquierda, o sea, perdón, sí, a izquierda, ¿cierto?, de la ecuación, pues. Todas estas variables, por ejemplo, tendrían que ir a la izquierda, las de aquí tendrían que ir a la izquierda, que en el fondo es cambiarle los signos solamente, y bastaría, pues, no es más que eso. Así que este ejercicio en particular, quizás en Excel, puntualmente no va a ser tan complicado de pasar. Pero la gracia, ¿cierto? Lo que siempre les he dicho, que en el fondo lo bueno del Lingo, ¿cierto? Es que literalmente no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces vamos a ir al Lingo y mantengamos. Vamos a abrir Lingo. Y después a ver qué haré. Si no sé si no alcanzaría tiempo como para verlo en Excel, porque hubiese sido bueno ver la comparación. En realidad porque también, ¿cierto? Como les decía, me interesa ver el tema de la información extra que entrega, ¿cierto? Para hacer estas pruebas de coeficiente y todas las cosas de que habíamos conversado. Ya, vamos a agrandar primero la letra. Necesito mouse más para esto. Fuente. 26, a ver cómo se ve. Ya, minimizar, es igual. ¿Se ve lo suficientemente grande? Sí, profe. Ya. Entonces, minimizar 10, 12 y 11. 10 por x11 más 12 por x12 más era 11 por x13, ¿cierto? Primer mes, las tres etapas, más 15, 18 y 16, 15 por x21 más 18 por x22 más, se me olvidó el otro, 18, 16 por x23, ¿de acuerdo? Esa serían la parte de los costos de producción. Y hay que añadirle los de inventario. Y aquí lo pueden escribir de las dos formas. Pueden factorizar o pueden efectivamente escribirlo uno por uno. Por, y abren paréntesis, no hay problema, ¿cierto? Esto el Lingo lo entiende perfectamente. Es I11 más I, ¿cierto? Primer mes, primera etapa, segundo mes. Más, de hecho aquí, mira, vamos a hacer un truco que yo les dije que se podía hacer. Es copiarlo en la segunda fila, se puede. No, mientras ustedes no le pongan el punto y coma, el Lingo todavía lo va a interpretar como la misma ecuación. 0.4 por I sub 21 más I sub 22. Y el punto y coma. Ahí, ¿cierto? En ese punto y coma yo le estoy avisando al Lingo que en realidad la función objetivo termina ahí. Si lo escriben para el lado, ningún problema, no es nada. O sea, simplemente es que no pueden visualizarla en la ventana de texto completa al mismo tiempo. Pero más que eso no hace ninguna clase de diferencia.
Y lo que sí aquí nos faltó al principio era darle la etiqueta, ¿cierto? Acuérdense que para que después en los reportes esto aparezca todo con nombres y sepa yo identificar de qué se trata, Lingo permite estas etiquetas. Los comentarios, acuérdense, son signos de exclamaciones también con punto y coma. Aquí podemos escribir sujeto a, para que sepa que vienen las restricciones. Y hacemos las restricciones, por ejemplo, de capacidad, ¿cierto? Podemos, de hecho, escribirlo más explícito. Capacidad etapa 1. Y después vamos a hacer la capacidad etapa 2. Y aquí viene, ¿cierto? La producción etapa, pongámosle primero la 1. Vamos a hacer la producción etapa 2. Y vamos a tener en esa parte. Capacidad de etapa 1. ¿Cuáles son las ecuaciones aquí de capacidad de la etapa 1? El 0,6 x1 es... ¿Cierto? Son esas tres que son casi iguales, obviamente, pero con las capacidades que corresponden a cada mes. Entonces siempre va a ser 0,6 por algo y 800, 700 y 550. Es... ¿ya? El lado acá, ¿cierto? Siempre es 0,6 por X etapa 1, mes 1, debe ser menor o igual a esto. Y punto y coma. La de abajo, 0,6 por etapa 1, mes 2, menor o igual a 700. 0,6 por X13, menor o igual a 550. Tengo ahí, ¿cierto? Las tres que aparecían acá. Y ahora, ¿cierto? Capacidad de producción etapa 2, son las parecidas, ¿cierto? Son muy similares, pero es con 0,8 y las capacidades en este caso son 1850 y 700. Tengo 1050 y 700. Todos los casos, ¿cierto? Esto es menor o igual. Separar. Acuérdense lo que le decía, que estas separaciones de espacio no hacen ni una diferencia, no influyen en nada en los cálculos. 0,8 por X21. Yo lo escribí con mayúsculas, pero en todo caso esto, acuérdense que la mayúscula y minúscula no distingue, no se diferencia, la interpreta como si fuera la misma variable. Eso por suerte, ese es uno de los errores que Lingo no lo toma como error. Ahí está, ¿cierto? Capacidad de producción etapa 1, capacidad de producción etapa 2. Y ahora en sí, la producción. Etapa 1 es lo que tengo aquí, ¿cierto? Esta parte de X11 tiene que ser el origen de lo que haga o de lo que use en la etapa 2 el mismo mes, o bien que lo guarde para ser empleado por la etapa 2, pero en el mes siguiente, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Tenemos esa misma estructura para los meses, para todos los meses. Vamos a ir a Lingo. Entonces tengo que X11 es igual a X21, o bien le sumo la posibilidad de que guarde, ¿cierto? Y sub 11. El mes siguiente puedo producir etapa 1, mes 2, o bien usar el inventario que viene de la etapa anterior. ¿Para qué? Para ocuparlo en la etapa 2, en el mes 2, o bien guardarlo de inventario de la etapa 1, es inventario de la etapa 1, ¿cierto? Esto en realidad, para ocuparlo, ¿cierto? O sea, lo tengo disponible a fin del mes 2. Tercer mes es X1, 3, ¿cierto? Lo que produzco ese mes, más lo que venía del mes anterior. Me cambié de lugar.
Dice que esto se desactivó. X sería 1, 2, no. Calma. 1, 2, ahí sí. Y esto es lo que puedo ocupar en el X segundo mes, ¿cierto? En la tercera, o sea, segunda etapa, tercer mes. Me faltaron aquí las etiquetas. Vamos a ponerlas antes que se nos olviden. ¿Qué etiqueta podemos ocupar? Acuérdense que esto exige que las etiquetas tengan todas nombres distintos, así que en ese sentido tenemos que buscar algo que nos represente la etapa y el mes simultáneamente. Podría ser, no sé, etapa 1 y puede ser mes 1, que sea así el código. Etapa 1, mes 1. Y puede ser también producción. Producción, etapa 1, mes 1. Se llama así la ecuación. Que no sé qué le pasa a esta cosa que no me deja seleccionar bien. A ver si con el mouse. Y etapa 1, mes 2, lógicamente, y mes 3. Y es donde, ¿cierto?, le damos nombre distinto a la etiqueta. Y esta etiqueta acá, producción etapa 2, mes 1. Etapa 2, mes 2 y etapa 2, mes 3. De esa manera, ¿cierto?, vamos a poder identificar con claridad de dónde viene cada cosa. Y no, muy feo que haya ocupado producción, ¿cierto? Se va a confundir con él. Porque esto sí es la producción. Puede ser capacidad. En realidad esto debería ser capacidad. Cambiémoslas todas, disculpen. Era capacidad de producción, pero debería haber ocupado obviamente la palabra capacidad en vez de la palabra producción, porque producción viene mucho más a la parte que está acá abajo. Aquí sí podemos hablar de producción. Etapa 1, mes 1. Producción, etapa 1, mes 2 y etapa 1, mes 3. Esto es mera etiqueta. Si no lo ponen, se resuelve exactamente igual. Y nos queda, ¿cierto?, la siguiente, que es la producción de la etapa 2. Y esta sí tiene que ver obviamente más con la salida, ¿cierto? Que era la demanda, los 500, 450 y 600, pero más los inventarios que yo maneje en esa etapa. Entonces tengo, a ver, que primero 500, 450 y 600. 500, 450 y 600. Son iguales en este caso, ¿cierto? A diferencia de las capacidades de producción, donde tiene que ser menor o igual, porque existe la posibilidad de que no lo emplee todo. Aquí las demandas se van todas. Y aquí tengo X21, ¿cierto? Lo ocupo en la demanda de ese mes o bien lo guardo. Etapa de la 2, ¿cierto? En el mes 1. Si guardo, eso lo tengo que tener necesariamente disponible el mes siguiente. Etapa 2, que viene del mes 1, pero además le sumo la producción del mes 2 en la etapa 2. Ahí, porque esto es igual, más o menos que uniforme. Ese segundo mes, ¿cierto? Yo puedo volver a guardar inventario de la etapa 2 en el mes 2. Si lo guardo, tengo que dejarlo disponible el mes siguiente. Pero además de eso, puedo fabricar en la etapa 2 en el mes 3. Me queda, ¿cierto?, mis ecuaciones. Y voy a... mi mouse, ¿dónde anda? Aquí. Darle etiqueta a todo esto. De producción etapa 2, mes 1. Lo voy a copiar para abajo y cambiarle obviamente lo que corresponde. Mes 2, mes 3. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito más. No sé, parece que no mucho. 600, veamos si está todo con punto y coma. Ya, creo que está todo. ¿Alguna duda? ¿Lo están haciendo en paralelo? ¿Necesitan tiempo? Ninguna duda, profe. Y
si lo estamos haciendo en paralelo. Ya. ¿Terminaron ya o les doy un poco de tiempo para que terminen de ingresarlo? Para no apretar resolver mientras no lo puedan hacer ustedes en paralelo, por eso les pregunto. Ahora sí, profe, estamos listos. ¿Sí? ¿Los demás todo ok? ¿Nadie quiere que espere? Que hable ahora, que para siempre. Dele, profe, dele nomás. Ya. Sí, de no, Entonces profe. vamos. A ver. Oh, este mouse, no sé por qué se me desaparece tanto el cursor, no lo veo nunca. ¿Dónde está? Ahí arriba anda. Ya. Resolvemos, ¿cierto? Y bueno, primero, si tenemos algo mal escrito, nos va a decir, no tenemos nada mal escrito, ¿cierto? Porque, acuérdense, les dice inmediatamente que hay una infactibilidad. Si a alguien le apareció eso de infactibilidad o error o cualquier cosa, algo mal hay. Y si algo mal hay, fíjense, además de las reglas, obviamente, de sintaxis, ¿cierto? Que estén los por, que estén los puntos y coma, que estén todas esas cosas. Si no es eso, puede ser un problema de las etiquetas. Acuérdense que también marca como error si ustedes repiten una etiqueta. Así que en ese sentido pueden ver varios errores. Igual casi siempre, obviamente, Lingo les dice dónde está el error. De alguna manera se los muestra. De hecho, a ver, si nos queda un poco de tiempo, podemos inducir un error, escribir algo mal a propósito para que vean cómo Lingo los muestra. Pero siempre da alguna pista, sobre todo porque muchas veces los problemas, digamos, que ahí son súper grandes, pues entonces obviamente de repente cientos de restricciones y andar buscando el ojo donde yo me equivoqué es como súper difícil, así que es mejor obviamente que el mismo programa dé una pista de dónde fue que encontró algo que no supo leer ni interpretar. Ya, en este caso, ¿cierto? Nos aparece lo que siempre queremos que no aparezca. LP Global Opt, ¿cierto? Es lo que significa que esto tiene un óptimo global. 39.720 es, en este caso, acuérdense, el costo. Es el costo total, digamos, de lo que, del resultado, digamos, del cálculo que hizo. Y si Profe, cerramos, ¿sí? a mí no me dio lo mismo, podría mostrar un poquito la ¿Vuelve? PPT por mientras ¿Ya? te lo muestra para O el ver si es que modelo. me equivoco. Sí, ahí está el Fíjate en los modelo. coeficientes, o sea, probablemente aquí algo diferente. Y ahí lo va a revisar mientras usted explica eso. Fíjate en los que tengas bien los índices de las variables, que no te hayas traspapelado ahí en alguno, a menos que yo me haya traspapelado, pues estoy revisando. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Mira, a ojo yo parece que no me equivoqué en ningún Entonces índice. yo me había equivocado ¿Sí? en la función objetivo. En vez Ya, de 15 por 2x2.1 le había puesto 13. ya, ahí está. Entonces vamos a ver la otra. Vamos a agrandarlo obviamente porque esta cosa no se ve nada. Ahí sí. Aquí obviamente tenemos como muchas más variables, entonces al final esta cosa va a dar un montón de información. Igual vamos a copiar esto para representarlo gráficamente, el cómo se mueve de una parte a otra la solución ya, pero aquí voy... Sí, yo creo que alcanzamos en ese pedazo. Ya. Óptimo, ¿cierto? Vamos arriba.
39.720, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Si no tienen esa cifra ahí, revisen, puede que haya algún coeficiente por ahí, ¿cierto? Que tienen cambiado. Variables. X11, 12, 13 son las producciones, ¿cierto? De la etapa 1. Fíjense qué pasó. Etapa 1, mes 2, ¿qué hizo? Nada, no fabricó absolutamente nada. Y veamos, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver la PPT, el modelo. Fíjense que aquí decidió no fabricar nada. Y ese costo, fíjense, es 12. ¿Por qué creen que prefirió no fabricar nada? ¿Qué ven ahí de estructura? ¿Por dónde, por ejemplo, les podría tincar que por qué prefirió en el fondo no hacer nada? ¿Por el costo? Sí, pero en relación a qué cosa, qué otros números que aparecen ahí les dan un poco la pista de por qué decidió hacer algo tan raro como fabricar todo en el mes 1 y no dejar nada, o sea, para no hacer nada en el 2. Del resto de las cifras que están ahí, qué cosa les confirma un poco que la decisión, digamos, tiene lógica. Les doy una pista ahí. Comparen con el costo de inventario. Si yo, por ejemplo, o sea, de partida, no estoy fabricando nada, ¿cierto? El mes 2 en la etapa 1. Pero, fíjense, a ver, eso es la otra parte que importa, obviamente. Fíjense en esto también. Mes 2, ¿cierto? Fabrico todo el mes 1. No fabrico nada tampoco el mes 2. Y vuelvo a fabricar en el mes 3. De hecho, podemos hacer ese cálculo que es interesante. Fíjense la demanda total. Son 1850 más 700 son 1800, 1009. Quedan 600, 550, 2550 en la demanda total. ¿Ya? En relación a eso, no, sí, no, 1550 la demanda total, no 2550. En 1550 la demanda total. Fíjense, ¿cuánto produce ahí? 1250. Fíjense, último mes fabrica 300. La demanda del último mes es 700. ¿Ya? O sea, 400 de estos, vienen del primer mes. Los 850 del segundo mes también vienen del primer mes. Aquí hizo algo similar. 700 vienen, los 700 del segundo mes vienen completos, ¿cierto? O sea, perdón, eso no son las demandas, estoy leyendo acá. Perdón, hay que verla, está sumando las capacidades de producción. Aquí sí, ya, es 1100, 1550, claro, eso lo queda. Y no, lo que les decía, o sea, estos 450 en realidad prefirió fabricarlos el primer mes. Y aquí, ¿cierto? Hizo 300. De esos 600, la mitad viene de hecho también del primer mes. Y esa distribución que ocupó aquí, obviamente es la que comanda lo que pasa en la primera etapa. Pero aquí de nuevo, prefirió hacer prácticamente todo lo que podía en el primer mes, no hacer nada en el segundo y pasarlos al tercero. Pero eso está, por ahí está, digamos, el por qué tomó esa decisión aquí mismo los coeficientes de la función objetivo. ¿Dónde ven ustedes que está la lógica de Profe, esto? yo se me imagina que son los costos de inventario porque ¿En relación a como qué? a la capacidad, a lo que produjo, que por algo dejó de producir debido a que en un mes el costo de inventario era más bajo para pasarlo al siguiente. ¿Cierto? Sí, el tema, si se fijan, es que, por ejemplo, en etapa 1 aumenta del mes 1 al 2 en 2, ¿cierto? De 10 a 12. Y de ahí de 10 a 11, ¿cierto? Al mes 3, bueno, aumenta 1. El costo de inventario es 0,2 solamente. Si lo guardo un mes, 0,2. Lo guardo 2 meses, 0,4. Entonces, igual es más barato
producir en el mes 1 que en cualquiera de los otros meses. Y el mes 1 al mes 2 me va a costar 10,2, ¿cierto? Producir y guardarlo. Y por lo tanto, el 12 obviamente es mucho más caro de lo que me sale al final fabricarlo en el mes 1. Y de hecho en el mes 3 pasa lo mismo. Aunque sea 11, ¿cierto? Resulta que fabricarlo en el mes 1 a 10 y guardarlo 2 meses me sale 10,4 en total por los 2 meses de inventario. Y sigue siendo más barato que los 11. Así que al final, igual, ¿cierto? Lo que le sirve más a este programa es en el fondo fabricar todo lo que pueda el primer mes, usar al máximo la capacidad, y de hecho eso es lo que podemos ir a ver más adelante, ¿cierto? Si tenemos, efectivamente, debería estar copada toda la capacidad del mes 1. Y en la etapa 2 pasa algo súper similar, pues, de la etapa del mes 1 al mes 2 subo en 3 y el inventario es solo 0,4. O sea, obviamente es mucho más barato fabricar en el mes 1, en la etapa 2, para que guarde un mes, me queda 15,4 como costo por unidad para ese mes, y me pasa como 15,8 para el tercero, que igual es más barato que los 16 que me cuesta el tercero. Entonces, por eso, de nuevo, aquí obviamente va a preferir tirarse al máximo, lógicamente, en la, digamos, la que pueda ser el primer mes, y de ahí, lógicamente, pasar al tercer mes. Y el segundo costo más barato es el tercer mes. Y en la primera etapa también, el segundo costo más barato es el tercer mes. Y por eso decide en ese momento, lógicamente, hacer la otra parte de la producción, lo que no pudo fabricar en el primero. Sí, aquí, ¿cierto? En los coeficientes, en el fondo, está como toda la información un poco oculta, entre comillas, de por qué sigue esa lógica, ¿cierto? De amontonar la producción en un mes y no ocupar otros. Ahora, ¿es bueno o malo que haga eso? Pucha, igual piensen que aquí tienen una fábrica sin hacer nada, pues, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista económico, lógicamente, esto es lo más sensato, es lo que tendría, ¿cierto? Más, al final le reduce más los costos. Pero, ¿cierto? Es como raro, ¿cierto? Si tienen realmente gente contratada, que haya meses en que es mejor que no las ocupen en absoluto. Y ahí probablemente podrían requerir establecer, por ejemplo, un mínimo para esos meses, que produzca al menos tantas unidades. De hecho, ahí podemos agregar esas restricciones para ver cómo se comporta. ¿Se entiende hasta ahí? Esa interpretación. Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Ya. Y a ver, ¿qué otra cosa? Los inventarios. Fíjense, el inventario 1, la etapa 1, inventario 1, la etapa 2, fíjense que como que pasa todo en el fondo. Hecho, esta es una diferencia interesante. Esto lo podemos graficar ahí después, cómo pasa. Fíjense que inventario de todo lo que fue capaz de fabricar no es 83,3, no es mucho. Y lo pasó, de hecho, de la etapa del mes 1, lo pasó de largo al mes 3. O sea, lo pasó al mes 2, pero no lo ocupó, y lo pasó completo al mes 3. Si hace eso, por ejemplo, o sea, y en realidad comparando también con la etapa 2, fíjense, la etapa 2 pasó 750 al segundo mes y 300 al tercer mes. En realidad, aquí lo que hizo más, ¿cierto? El modelo fue hacer más producto final. ¿Se fijan? En realidad trató de hacer también el primer mes todo el producto final que pudo. Y después, y eso lo pasó en inventario. Y lo que no pudo hacer como producto final, en el fondo, ¿cierto? Fue lo que tiró como materia prima, ¿cierto? Como este producto sin terminar al tercer mes para que ahí se procesara. Vamos a hacer, como le digo aquí, un dibujito en el fondo para ver cómo fluyó, ¿cierto? Las distintas, digamos, las distintas cifras, cómo se movieron, ¿cierto? De un mes a otro. Ya, ¿se entiende por ahora esto? Vamos a... Sí, profe. ¿Sí? Más claro que la clase pasada, por lo menos. Ya.
Vamos aquí a copiar esto un poquito. Estos valores quiero copiar y vamos a dejar acá. Para hacer aquí una figurita de para dónde se movió qué cosa en qué momento. Ya. No sé si ven ustedes los números, pero en realidad a mí me interesa más en la figura. ¿Sí? Los puse más para que yo pueda alcanzar a ver hacer la figura bien. Déjenme ordenar aquí. Ya. Entonces, mes 1, ¿cierto? De hecho, ahí lo podemos comparar con los costos. Esto decidió fabricar X11. Vamos a tener aquí X21. X12. X22. X13. X23, ¿cierto? Aquí me fabricó 1333.3 periódico, entre comillas. ¿Cierto? Eso es lo que decidió hacer en total. De hecho, esa flechita no está muy correcta como vamos a ver, pero ahí vemos por qué. Y esta combinación de acá también es lo que hace. Ya. Aquí me fabricó 0. Aquí me fabricó 216,6 periódico, que es el complemento de lo que está arriba. Aquí me hizo 1250, ¿cierto? Y aquí me hizo 300, y aquí hizo 0. Y aquí, ¿cierto? Pasó como inventario 83.3 periódico, y aquí volvió a pasar los mismos 83.3 hacia abajo. Aquí pasó 750 y aquí pasó 300. Y las demandas son 500, 450 y 600. Ya. Obviamente, entre lo que produzco en la etapa 1 en el mes 1, ¿cierto? Y lo que hice en la etapa 2 en el mes 1, ¿cierto? La diferencia entre los dos es precisamente lo que aquí aparece como inventario, ¿cierto? Que obviamente es lo que pasé, en principio, lo pasé, ¿cierto? Solamente al mes 2. Esto sería I sub 1.1. Esto es I sub 1.2. Esto es I sub 2.1 y esto es I sub 2.2. De aquí hice 1250. Pasé 750 inventario y la diferencia que tengo son los 500 que están acá, que es, ¿cierto?, el final. 450 como demanda el segundo mes. De los 500, 750, si se los quitan, quedan 300, ¿cierto? Que efectivamente fue lo que pasó de largo a que lo ocupara el tercer mes. Así que ese también cuadra ahí. Y estos 600, 300 fueron hechos el primer mes, que se vienen arrastrando primero dentro de estos 750 y después solo 300 quedaron, más los 300 que hice ese mes, ¿de acuerdo? Y ahí me cumple por esta parte. Y aquí, ¿cierto? Los 1333,3, una parte se fueron a los 1250, la diferencia es exactamente los 83,3 que no ocupé en la segunda etapa, ¿cierto? En el segundo mes, los pasé de largo aquí. Y eso fue la entrada, fíjense, 216.6 periódico más los 83, les da precisamente las 300 unidades que ustedes trabajaron realmente en la etapa 2 en el mes 3. Se fijan, de ahí viene lo que realmente están ocupando aquí. Así que también esto cuadra, aquí también cuadra porque en el fondo nunca ocupé nada. Y esto cuadra porque viene lógicamente de la primera etapa. Aquí, ¿cierto? Es donde vale la pena ver los costos. Pues esto era lo que costaba 10, esto costaba 12 y esto costaba 11. Esto era 15, 18 y 16, sí. Esto costaba 15, esto costaba 18 y esto costaba 16. Esto costaba 0,2, esto costaba 0,2, esto costaba 0,4 y esto costaba 0,4.
Ahí, ¿cierto? Visto de esta manera, parece como la decisión, ¿cierto? Y lo que le explicaba, en el fondo, de cómo, por qué decidió saltarse meses. Lógicamente que aquí se ve bastante más sensato, ¿cierto? Que por qué, en el fondo, van pasando de un mes a otro las cosas. Y cuando uno habla, en el fondo, de interpretar soluciones, se refiere a esto, pues, de ver efectivamente que los flujos son los que corresponden. Quería grabar nomás para no perder la figura. Ya. ¿Dudas? ¿Está bien? ¿Está claro así cómo se distribuyen los valores? Sí, profe, quedó súper claro. Sí, profe. Y todavía en realidad acá nos queda ver algo en el lingo, que es esta otra parte. Fíjense, capacidad, etapa 1, mes 1, obviamente no quedó absolutamente nada. Capacidad, etapa 2, mes 1, obviamente se ocupó todo. Capacidad, etapa 1, mes 2, toda disponible. Capacidad, etapa 2, mes 2, toda disponible. Y en el mes 3 se ocupó una parte, pero de nuevo, ¿cierto? Hay ahí un mínimo, ¿cierto? O sea, no es ni tan mínimo, de hecho más de la mitad creo, de capacidad disponible de todo lo que había, ¿cierto? De todos modos que hubo un buen resto porque en realidad ocupé bastante poquito, ¿cierto? Esa capacidad. Acá abajo, las de producción, lógicamente que todas estas, por ser igualdades, van a quedar aquí en cero, pues necesariamente están forzadas a dar igualdades, así que eso ahí no me da mucha información realmente, ¿cierto? Estas otras adicionales porque no tiene la opción de ser distinta de igualdades. Y en este caso sí. ¿Qué me dicen estos precios duales? ¿Se acuerdan lo que significaban los precios duales? No, profe. ¿Se acuerdan? Cuando eran, bueno, en general, en realidad la interpretación básica siempre es la misma, que el precio dual lo que representa en el fondo es como el valor del recurso. Lo que les dice, ¿cierto? Es si dispusieran de más de ese recurso, ¿cierto? ¿Cuánto digamos, les mejoraría la función objetivo, ¿cierto? Eso es como lo que dice en el fondo. Y en este caso, por ejemplo, capacidad etapa 1, mes 1, ¿cierto? La ocupo toda. Me dice que el precio dual es 1. Entonces, si yo logro aumentar la capacidad, ¿cierto? En la etapa 1, por cada aumento de capacidad que yo haga, además mi costo va a ir mejorando en 1. Adicionalmente, ¿cierto? Eso es lo que voy a lograr mejorar más aún mi costo, ¿cierto? Si es que puedo encontrar de alguna manera más horas, que no me acuerdo cuántas horas tenía en la etapa 1. Eran las 1000, ¿cierto? Si empiezo en 1001, bueno, mi costo va a mejorar en 1. Si 1002 va a mejorar en 2. Y eso obviamente va a tener su límite. Y pasa lo mismo acá. La etapa... no, pues si me equivoqué, es esto. Era la 800. Esta, la etapa 1 es la que vale eso. La etapa 2 igual vale, porque también obviamente se ocupó toda, pero vale menos, 0,75, ¿ya? Igual voy a ahorrar más todavía, ¿cierto? Esos 0,75 por cada, digamos, capacidad extra que me consiga ahí. Al final esto, ¿cierto? Actúa un poco como que trata de hacer todo, ¿cierto? En la etapa 1, o sea, esto básicamente me está diciendo, y de hecho la etapa 3 no haría nada si es que yo me consigo suficiente capacidad en la etapa 1 para hacerlo todo. Y eso, a ver, lo podemos ver en el otro informe. ¿Se acuerdan cuando sacamos el informe de rangos? Hagámoslo de nuevo. A cerrar este. Vamos a ejecutarlo, no, pero acuérdense, el informe de rangos, ¿se acuerdan cómo se sacaba? Lo vamos a hacer igual ahora, obviamente no, ¿ya? Hay que ir a Solver, opciones, y se abre esto, ¿cierto? Normalmente esto se abre en la pestaña interfase,
pero hay que ir a la pestaña General Solver, la que está acá al lado. En General Solver, ¿cierto? Acá abajito dice Dual Computations. Viene por defecto, siempre viene esta, que es precios, solo precios. Y le pongo precios y rangos, ¿ya? Seleccionado precios y rango, aplicar, ok. Y tienen que volver a resolver, necesariamente tienen que volver a resolver para que le haga los cálculos, porque de manera natural en la primera resolución que uno les da no lo calcula. Ok, vuelve obviamente a mostrar los mismos resultados que yo tenía. Aumentémoslo. Y vamos a ir a ver el otro reporte. Tienen que volver al modelo, ¿de acuerdo? Tienen que volver al modelo y ahí ir a Solver y rango. Y ahí les va a aparecer digamos, el otro informe. ¿Me siguen ahí antes de apretarlo? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Hasta ahí van, Sí, profe. van bien? Ya, vamos a... Y aquí está el otro informe. Vamos a agrandar esto para verlo. Ya. Sáquenlo y ahí lo revisamos. La primera parte, ¿cierto? Arriba es la que tiene que ver con los rangos de los coeficientes de la función objetivo, ¿cierto? Por una parte, me muestra, lógicamente, el valor actual de los coeficientes, ¿cierto? 10, 12, 11, 15, 18, 16, lo que ingresamos. También los costos, obviamente. Y de ahí me dice, ¿cierto? Lo que me dice es cuánto puedo incrementar o cuánto puedo decrecer estos costos, ¿cierto? Sin que me cambie la selección de las variables que son parte de la función objetivo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, este 10, ¿cierto? Que era como el importante aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que todo lo fabricaba ahí? Me dice que lo puedo incrementar hasta 0,6. Y es que lo que vimos, ¿cierto? En el fondo, mientras no supere el 10,6, va a seguir siendo más conveniente hacerlo en el mes 1. Si ya este costo aumentara sobre eso, ya no convendría tanto y obviamente va a tomar una decisión distinta. ¿Cuál particularmente? No lo sé, ¿cierto? En realidad eso hay distintas formas que esto pudiera reubicar en el fondo los valores. Lo mismo, ¿cierto? Aquí. El mes 2, ¿cierto? O sea, etapa 2 en el mes 1, lógicamente también fabrica todo, pero también me dice cuánto me alteraría la solución. Ah, pero fíjense, me dice 0,6, que cierto es, y acá me dice 0,6, me dice lo mismo. ¿Por qué creen que puede pasar eso? ¿Alguna idea? Porque en el primer mes se produce casi todo. No, sí, pero lo otro, o sea, porque por ejemplo en la primera etapa el inventario es 0,2, ¿cierto? Entonces sería como 0,4 es la diferencia en el fondo, pero ¿por qué aparece 0,6? Eso vayan a ver un poco ahí el modelo. ¿Se ve por ahí en alguna parte?
A ver, en realidad aquí el tema es que las cosas están relacionadas siempre. O sea, como una etapa depende de la otra, siempre los costos que mandan obviamente están relacionados y van a depender de una. Por ejemplo, si yo aumento mucho los costos de la primera etapa, o por ejemplo en el primer mes de la primera etapa, obviamente ahí me puede cambiar también decisiones de la segunda etapa, porque quizás ya no va a convenir fabricar tanto en la primera etapa en el primer mes y por lo tanto en la segunda etapa va a tener que cambiar también la distribución que usó. ¿Ya? Entonces, por eso a veces pasan como estas cosas que están aquí, que les aparecen, digamos, digamos, cifras que no corresponden particularmente quizás a las cifras que ustedes están viendo, digamos, en las mismas diferencias de costo y cosas por el estilo, ¿ya? Pero eso es porque básicamente, como les digo, la interrelación de cosas es tal que se producen cadenas en el fondo de reacciones de una etapa con otra y por lo tanto el software obviamente y el método en sí lo que analiza es precisamente toda esa cadena de posibilidades y por lo tanto les dice, ok, en realidad mira, si llega a pasar esto yo tengo como que reacomodar todo en el fondo, ¿ya? Y si tengo que reacomodar todo, lógicamente que varias decisiones pueden cambiar de lugar. Fíjense que también en los X2,3 y el 1,3 tienen ahí un valor y eso es porque si aumentan eso, estas etapas serían más caras que la segunda y por lo tanto ahí sí convendría, por ejemplo, en la segunda etapa hacer algo. Por lo mismo en decrecer también. También obviamente, por ejemplo, si la etapa 2, que es cara, bajara en 1,2, ahí ya convendría, por ejemplo, fabricar algo en la segunda etapa. Si la segunda etapa aquí bajara en 2,2, ok, ahí convendría en algo, ¿cierto? Fabricar en esa etapa. Pueden hacer la prueba. Después con esta misma tabla, vayan a los coeficientes y háganle estas variaciones o un pelito más. Por ejemplo, 0,7, 0,7, 1,3, ¿cierto? 2,2, 2,3 y así. Pásense un poquito porque en el borde a veces los cambios no se notan tanto o queda en la solución anterior porque en los bordes siempre se produce a veces una solución de soluciones infinitas. Y cuando pasa eso, a veces no cambia la solución, cambian otras cosas, pero no la solución en sí. Entonces, pásense un poco para ver los efectos. Pero prueben todos estos cuatro, por ejemplo. Prueben esos cuatro y prueben también estos de acá, ¿cierto? Aumentando o disminuyendo los coeficientes de la función objetivo. Y ahí van a ver, lógicamente, las reacciones que se aprecian. Los costos también de inventario, fíjense, puede aumentar hasta 0,6, todos, sin que cambie nada. Y ese justo, ¿cierto? Ese 0,6 que no aparece en el otro lado. Y es por el ajuste que tiene con las demás cosas. Pues, y esto también, ¿cierto? Me dice cuánto puede decrecer en el fondo sin cambiar en realidad también la decisión. Pero aquí normalmente el tema es más para arriba, en los costos de inventario. Estos costos de inventario son baratos dentro de todo. Y por lo tanto, ¿cierto? Me dice que puedo hacerlo más caro hasta ese nivel, ¿cierto? Sin que me cambie la decisión. Y por el lado, ¿cierto? De las capacidades, fíjense, 130 a 66,6666. Y obviamente de crecimiento ahí la cifra permite todo, lógicamente, por la forma en que está distribuido. Pero si aumentaran esta cantidad, o esta cantidad, de hecho podemos probar con esta. Si aumentan esta cantidad, lo más probable es que el modelo decida hacer todo en la etapa 1. Hagamos a prueba. 130 de capacidad aquí, ¿cierto? Esto. Añadámosla así para que sea evidente. Ya. Fíjense qué hizo. ¿Se alcanza a ver ahí o no? O lo agrando un poco. $1,550 y los otros 2 meses nada. Antes fabricaba un poco en el tercero, ¿cierto? Ahora no. ¿Por qué? Porque le conviene dentro de todo hacer todo el primer mes. Completamente toda la producción el primer mes, dado los costos que tiene. Antes no lo había hecho simplemente porque no tenía espacio. Nada más que eso.
Y fíjense, bueno, aquí sigue en el tercer mes fabricando un poco. Veamos la tabla de rango de este modelo, ¿cierto? Que está modificado. Fíjense, ¿a dónde? Aquí, 240, no. Sí, esto es la cifra que me sirve. Fíjense. Ahora, ¿cierto? La etapa 1, están todas iguales. Puede incrementar infinitamente y no me va a cambiar la decisión. Lógicamente, pues ya tengo la capacidad que necesito y no la va a cambiar. Pero me dice que en la etapa 2, en el mes 1, si yo aumento en 240, va a cambiar la solución. Y fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, 240 más. Ahora debería hacer todo en la etapa 1. O sea, en el mes 1. Ya. Fíjense. Todo en la etapa 1. O sea, todo en el mes 1 y todo, ¿cierto? En el mes 1. En ambas etapas. Y fíjense, inventarios, etapa 1 no pasa nada. Lo fabrico todo en el mes 2. O sea, en la etapa 2, en el mes 1, en la etapa 2 fabrico todo y voy pasando todo lo que necesito a los siguientes meses. Eso, bueno, es lo que les decía, que al final ¿cómo se llama? Las tablas, digamos, de rango, en el fondo le están dando esta información, pues, cómo se pueden mover y básicamente les avisan que una vez que lleguen a esos límites, lógicamente esta situación va a cambiar. Ustedes no saben particularmente cómo. Uno podría incluir parcialmente, ¿cierto?, el cómo va a cambiar, pero mientras uno no lo ejecuta, ¿cierto?, puede que haya otro ajuste que uno no está viendo y que también ocurra. Pero sí las tablas, ¿cierto?, de rango, en el fondo les dicen aproximadamente cómo se va a mover, ¿cierto?, estas cosas. Esta era, creo, la original, sí. Hagan la prueba, esta, de los coeficientes, de hacer todos estos cambios para ver las distintas reacciones que tiene. Y de ahí, obviamente, vean si tiene lógica. Si dado las cifras que quedan, efectivamente les parece lógico que el modelo esté reaccionando de esa manera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? No, Nada. profe. ¿Está relativamente claro? Más o menos la última parte no es como un poquito enredada, pero Lo de los rangos, sí, no sé, tenemos que hacer más ejercicios de eso todavía. Pero hagan la prueba, o sea, como les digo, saquen la tabla y empiecen ustedes a mover las cifras dentro de los cambios que están ahí. Ahora, recuerden que esa tabla de rangos, los rangos que dice, es en base, ¿cierto?, a modificaciones que ustedes hacen una por una. O sea, si hacen una modificación de las que les dice ahí, esa tabla de rangos ya no vale. Tendrían que sacarla de nuevo para ver desde ahí qué más pueden cambiar. O si vuelven a ocupar la misma tabla de rango, tienen que deshacer el cambio que hicieron para hacer uno nuevo, ¿cierto? Las tablas de rango, lamento, o sea, bien natural por la complejidad del cálculo que hacen para eso, que solamente sirven para la solución actual y desde ahí moviendo un cambio a la vez, ¿ya? No les van a predecir qué pasa si hacen más de un cambio. Por eso sería al final necesario ir cambiando, sacando la tabla de rango cada vez para distinguir obviamente las distintas situaciones. Ya, por ahora y por hoy, ¿cierto? Eso sería todo. La próxima semana voy a buscarles algún otro ejemplo interesante. A ver, no sé en qué área puede ser. Sí, que puede ser producción de nuevo o algún otro ejemplo en realidad que por modelamiento sea interesante, pero yo creo que los modelos de producción suelen ser como bien, en todo caso, no sé, los que de repente tienen más detalles y cosas. Voy a tratar de buscarle un modelo entretenido para la próxima clase, ¿ok? Ya. ya, Si profe. no